primera oportunidad de ser gerente, de liderar un equipo, que fue en Oracle. Bueno, yo creo que no pasaron ni 3 meses que tuve el primer llamado de atención. Y el tema era que mi propio equipo me consideraba que era muy dura y poco empática con las personas. Y eso fue para mí un llamado de atención, fue bien doloroso, porque en realidad yo me había esforzado mucho por desconectar toda esa empatía de mí para hacer este role model que había aprendido, y ser muy orientada a los resultados. Entonces fue un llamado de atención, y decir, yo no soy así, a reconectarme nuevamente un poco con mi autenticidad, y esto nos pasa mucho a las mujeres en los roles de liderazgo, que tratamos de adoptar otros estilos para no vernos blandas, para no vernos inseguras, y finalmente había dejado de ser auténtica. Nuevamente estamos acá en el Instituto de Directores para esta conversación que le llamamos Líderes que Inspiran. Nos acompaña Montserrat Diosdado, coordinadora de la iniciativa Chapter Zero Chile y además gerente de sostenibilidad del Instituto de Directores de Chile. Gracias, Monse, por recibirnos nuevamente en la casa del Instituto para esta conversación que ya nos viene inspirando hace un buen rato, que le llamamos, como decía, Líderes que Inspiran. Felipe, como siempre, un gusto tenerte aquí. Tú sabes que esta es tu casa también y un gusto que nos acompañen en un nuevo episodio de Líderes que Inspiran. Este espacio en el que mes a mes estamos relevando personas que están haciendo la diferencia, que desde su trinchera cambian las cosas y que, bueno, finalmente, como bien dice el título, y ya lo decía Felipe, de verdad que sus vidas y sus trayectorias son inspiradoras. Y son una invitación para hacer las cosas distintas, para hacer las cosas ojalá mejores y de paso hacerle un cariñito al planeta. Así, oye, ¿con quién vamos a conversar hoy día? Cuéntanos. Hoy tenemos una invitada espectacular. Estoy muy contenta de que nos acompañe y que haya aceptado esta invitación. Se trata de Sandra Guasotti. Quizás no necesita tanta introducción porque quienes nos ven seguramente la conocen, pero ella es una reconocida líder en el sector de las telecomunicaciones, la tecnología en América Latina. Su carrera se ha caracterizado principalmente por impulsar la transformación digital, la transformación de las organizaciones y sobre todo por cómo ha trabajado en diversas corporaciones tecnológicas, las más grandes del mundo, me atrevo a decir, ya nos contará más ella, pero cómo también ha logrado con su impronta transformar los equipos y sobre todo ahora, bueno, ya dando un paso, digamos, más desde la gobernanza y que eso nos llama también desde el instituto, como directora de empresas en este nuevo rol que está tomando desde hace algunos años. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y lo voy a decir porque yo estudié lo mismo y siempre me cuesta encontrar aquí en Chile a alguien que estudia lo mismo y se ha dedicado a la alta dirección, también es directora certificada por el IOD de Londres, que para nosotros también eso es súper importante como Instituto de Directores de Chile porque con ellos tenemos una importante relación y bueno, también ha completado el programa de liderazgo en tecnología del MIT. Actualmente Sandra es directora independiente de Bancolombia, es miembro del directorio de Banco de Chile, BPago, de la Junta Directiva de la Universidad Adolfo Ibáñez, consejera de Endeavor Chile, presidenta de Women Corporate Directors de Chile y miembro del Círculo de Innovación de ICARE. Así que sin más, muy, muy bienvenida, Sandra, a este Líderes que Inspiran. Muchas gracias por la invitación, un placer conversar con ustedes y bueno, muchas gracias por esa presentación tan cálida. Decirte que ahora además soy emprendedora, pero ya vamos a hablar de eso. Ahí vamos, siempre hay alguna con pregunta. Con mucho orgullo. Siempre hay una pregunta que liga el mundo de la empresa con el mundo del emprendimiento, así que ahora desde ahí esta conversamos. Visión, va a ser más interesante aún tu perspectiva. Pero siempre empezamos esta conversación con la palabra pasión. Entonces me interesa saber, Sandra, ¿qué te apasiona? Me apasiona generar impacto. Yo creo que si tuviera que definir quién soy y qué me ha llevado a hacer grandes cambios a lo largo de toda mi carrera, es estas ganas de generar impacto, ¿no? en otras personas, en las organizaciones. Y esto acompañado de un segundo motor que a mí me moviliza, que es la curiosidad. Me encanta aprender. Es como que siempre he querido conocer más y eso me ha llevado a cruzar incluso geografías, a estudiar en Japón, la licenciatura en Relaciones Internacionales, pero también cruzarme de industrias. Yo te diría que son esas dos cosas, generar impacto, dejar un legado y esta curiosidad y aprovechar cada día para poder aprender. Oye, ese impacto, esa curiosidad de la que hablas y este legado que quieres dejar y que yo te diría que ya estás dejando, ha abarcado
roles clave dentro de tu carrera profesional en gigantes tecnológicos, que cuando uno lo dice un poco hasta se asusta con las tamañas empresas con las que te ha tocado trabajar. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue ese camino de haber estudiado relaciones internacionales en Japón a llegar a liderar compañías del tamaño de Oracle, Google y en qué, digamos, que estas experiencias que te fueron moldeando para ser esa líder que eres hoy y que incluso ahora, ya algo nos adelantabas, te tiene liderando tu propia consultora? Así es, así es. Bueno, mira, primero yo partí estudiando en Japón con una beca del Ministerio de Educación de Japón, producto de esta curiosidad de la que les hablaba. Yo quería, como argentina, salir a conocer el mundo, estaba estudiando Derecho, no había terminado todavía la carrera, me anticipé y mi padre me dijo, mira, si tú quieres seguir estudiando y hacerlo en el exterior, genial, consíguete una beca. Que la verdad, en el momento fue un poquito complejo para mí, pero le agradezco un montón porque me obligó a buscar los medios para conseguir mis sueños. Estudié en Japón y empecé mi carrera profesional en servicios financieros, en la banca. Curiosamente hoy en directorios estoy muy activa en la misma industria. Pero allí comencé y pese a que conocía el idioma, luego de haber hecho toda la universidad allá, fue un máster en adaptación. O sea, no tenía idea de lo que era la cultura empresarial en Japón. Y me marcó profundamente, me forjó mucho la manera de trabajar en equipo, esto de dejar un poquito la individualidad en pos de cómo equipo vamos avanzando. Y fíjate que eso se convirtió con el tiempo en un pilar para mí, que cuando después hice el pase a una industria tan distinta como era en ese momento, hoy están convergiendo más la banca y la tecnología, pero cuando decidí a fines del siglo pasado, parece, pero en el 99, antes del año 2000, antes del cambio de milenio, cambiarme a la industria de tecnología de la información, fue esa experiencia de trabajar con equipos, de encontrar a las personas donde ellos están, más que donde uno quiere que estén. Y desde ahí movilizar equipos, lo que me ayudó mucho a incorporarme a un mundo que era totalmente desconocido para mí, era el mundo de la tecnología, ¿no? Y tuvo mucho que ver el cambio de milenio, porque con el cambio de milenio venían muchos desafíos, pero también venía toda la época .com, un estilo que se buscaba de transformar y de liderar nuevo, y entonces yo me apalanqué mucho en mi background más bien de negocios, en la mirada internacional, Monse, que tú mencionabas, y llegué a esta industria, la industria tecnológica, sin haber estudiado informática. Lo que pasa es que me enamoré muy rápido y mi fortaleza, yo siempre hablo de los superpoderes, se convirtió en esta mirada de negocios, de conectar la tecnología con el propósito, con el negocio y sobre todo con las personas. Y ahí entonces transcurrieron increíbles 25 años, ¿cómo pasa el tiempo? Entre Oracle y Google, en los últimos 3 años, hasta hace muy poquito, hasta julio del año pasado, en distintos roles. En Latinoamérica, y lo que mucha gente no sabe es que también tuve responsabilidad por divisiones de negocios en Medio Oriente y África, en Asia, estuve basada en Singapur y en Tokio también, con las tecnológicas y roles en Latinoamérica. Así que yo estoy súper agradecida de todo ese viaje. Lo dijiste ahí en general, esta es una pregunta que generalmente se la hacemos a las mujeres que son directoras para ver cómo apoyamos el camino de otras mujeres que quieran romper esas barreras. Y entraste a una industria que es súper masculinizada hasta el día de hoy, que es la tecnología. La banca diría que también. Y que decías tú, te tocaba movilizar personas. ¿Cómo fue esa entrada siendo mujer? Y también lo llevo después a los directorios, porque hoy día todavía hay... Se acaba de aprobar esta ley de más mujeres en directorio, pero todavía hay pocas mujeres en el directorio. Entonces, has estado en industrias y en papeles que te toca un poco llevar y liderar con la batuta, con la bandera. Mira, cuando a mí me hacen esa pregunta, sabes que yo creo que lo que me ocurre es que tengo como 2 etapas en mi vida respecto a este tema y cómo lo he vivido yo. La primera, que habiendo comenzado mi carrera en Japón, para mí el único modelo de liderazgo era el modelo de liderazgo masculino. O sea, además, no solo hay poca participación todavía hasta el día de hoy en Japón de mujeres ejecutivas, sino además en el mundo de servicios financieros muy pocas. Y te estoy hablando de, hagamos los cálculos, más de 30 años atrás. Entonces, evidentemente mi modelo de liderazgo
Era un estilo de liderazgo bastante masculino en el sentido de, bueno, no necesariamente sacar provecho de repente a características que traemos las mujeres, que por ahí somos muy detallistas, no quiero estereotipar a nadie, pero que vivimos bastante el proceso, que nos sale por ahí un poquito más natural la empatía y la cercanía con las personas, aunque ni todas las mujeres somos iguales, ni todos los hombres son iguales, pero era un modelo de liderazgo el que vi en Japón muy enfocado en los resultados y que yo aprendí como único modelo de ser líder. ¿Qué me pasó cuando volví a Latinoamérica y tuve mi primera oportunidad de ser gerente, de liderar un equipo que fue en Oracle, a cargo de un equipo en el área de financiamiento para Argentina y para Chile? Bueno, yo creo que no pasaron ni 3 meses que tuve el primer llamado de atención. Y el tema era que mi propio equipo me consideraba que era muy dura en general con la situación y poco empática con las personas. Y eso fue para mí un llamado de atención, fue bien doloroso, porque en realidad yo me había esforzado mucho por desconectar toda esa empatía de mí para hacer este role model que había aprendido, ser muy orientada a los resultados. Entonces fue un llamado de atención, decir, yo no soy así, a reconectarme nuevamente un poco con mi autenticidad, y esto nos pasa mucho a las mujeres en los roles de liderazgo, que tratamos de adoptar otros estilos para no vernos blandas, para no vernos inseguras, y finalmente había dejado de ser auténtica. Y fíjate que trabajé mucho, tuve que tomar coaching, aceptar toda la ayuda que agradezco que me dieron, para aprender a liderar un equipo, pero que me acercó a ser mucho más auténtica conmigo misma. Y que me hizo disfrutar esto de liderar equipos mucho más. Y aprendí que uno puede tomar decisiones difíciles. Alguien me dijo una vez ser duro con el problema, pero también puede ser muy empático con las personas, y eso no es no ser coherente. Y lo más importante, ser muy auténtica, genuina con las cosas. ¿Y hubo algo en que haya hecho ese quiebre? Porque lo hemos visto y en general en las mujeres que lideran se da ese patrón, como que intentan meterse o sea, cuando se meten en el mundo corporativo, como camuflarse, parecerse más a los hombres, pero en algún minuto hay ese quiebre que explota completamente el liderazgo. Roberto Valencia decía como el pavo real en el mundo de los pingüinos, nos ponía Bueno, yo creo que este llamado de atención, o sea, imagínate, yo venía de haber sido casi la alumna perfecta, me había sacado la beca, me había recibido en un lugar que era casi misión imposible para una mujer extranjera, me ha ido muy bien en el mundo de la banca, llego a la industria tecnológica, me ofrece ser manager, a los 3 meses era entre o mejoraba o me iba para casa, o sea, más o menos así. Ese fue para mí un llamado de atención brutal, o sea, fue muy profundo, a mí me afectó a nivel personal, o sea, creo que los líderes somos personas fundamentalmente, entonces el volver a reconectar conmigo misma, tema que tuve que trabajar mucho tiempo y que agradezco que me haya pasado tempranamente en mi carrera, fue súper fuerte y sentí mucho susto. Yo sí te diría que más recientemente tuve un segundo llamado de atención, aún más personal, cuando les comentaba, volví a estar basada en Tokio. Esto fue en el año 2017, volví a Chile en el 2018 y imagínate que tenía un rol muy importante a nivel de la carrera, mucha gente a cargo, estaba en un momento soñado en mi carrera. Y mi marido se tomó un tiempo sabático, me acompañó, nuestros hijos estaban en la universidad, los 3, y lamentablemente tuvimos un episodio muy complicado con uno de nuestros hijos. Y recibí ese llamado telefónico y fue un wake-up call. Fue decir, y supe en ese momento que yo tenía que volver, que hasta ahí llegaba y estaba dispuesta a volver a como diera lugar. Entonces dejé mi cargo a disposición, volví a Chile. Muy para mi sorpresa, la empresa no solo me devolvió el rol anterior en la gerencia general de Chile, sino también que me apoyó muchísimo. Pero mucha gente me tendió una mano, fue un momento súper difícil como familia.
y lo que se pudo ver como un retroceso tal vez a nivel de mi carrera, porque yo había encaminado a un rol mucho más afuera posiblemente de Latinoamérica, en Latinoamérica, me acercó mucho más a mí misma y a mis límites. Es decir, mira, no solo tengo que estar conectada conmigo misma en mi corazón y la cercanía con las personas, sino que también entender mis límites, dónde están. Y cuando uno se muestra también vulnerable y pide ayuda y la recibe, eso te conecta distinto con gente y a reconocer cuando otras personas también están en esos momentos. Y para mí fue un momento, viví experiencias muy fuertes, pero también maravillosas en la compañía. Y eso me ayudó mucho pues, a proyectar los pasos que siguieron, mi crecimiento en la región y en otros roles. Esos son diría, los dos grandes momentos donde tuve así shocks fuertes respecto del liderazgo y de mis propios límites, de reconocer que uno tiene que ser coherente y muy consciente de esos propios límites. Claro, y quizás también reconocer su propia vulnerabilidad y también su propio esquema de valores Sí. que te hacen replantearte incluso en momentos que estás, parece, en la cúspide y que todo se reordena a raíz de cosas que empiezan a ¿no? detonarse. Y yo creo que como madre, como mujer, me imagino también esa experiencia que te lleva a tomar decisiones tan fuertes. Pero ya que nos metimos y que nos abriste, y agradezco esa apertura que tuviste para contarnos temas más personales, me gustaría preguntarte, a nivel personal, ¿qué es lo que a ti te motiva para seguir como impulsando cambios en las organizaciones, para levantarte todos los días de nuevo a trabajar, para decir, oye, ya hice todo, ya tuve los puestos más altos, ¿por qué ahora tomo un nuevo rol como directora? ¿Por qué ahora empiezo a emprender? ¿Hay alguna filosofía de vida, valores familiares que de alguna manera guíen este camino y sobre todo este enfoque de liderazgo que ya nos has ido compartiendo? Mira, para mí un valor que me ha acompañado siempre, y creo que leí esta frase de muy chica y me marcó también, es una frase de Juan Salvador Gaviota que dice que hay que vivir cada día como si fuera el primero y el último. Yo me acuerdo cuando la leí, me marcó mucho porque para mí vivir cada día como si fuera el primero y el último tiene mucho que ver con lo que les decía al inicio, la curiosidad, ver el mundo con ojos de niño, aprenderlo todo, conocerlo todo. Tenemos tan poco tiempo, somos tan frágiles. Y ese conocimiento, ese aprendizaje, querer compartirlo. Y como si fuera el último también para dejarlo todo en la cancha. ¿Y qué es dejarlo todo en la cancha? Primero, bueno, obviamente hay que disfrutar el proceso y el camino, pero además, para mí es muy importante, disfruto cuando siento que al tener la bendición de poder tocar la vida de mucha gente en esto de liderar equipos, poder apoyar a que logren su máximo potencial. Muchas veces me ha tocado incluso descubrir talento que de repente no estaba visible. Eso es maravilloso, lograr que como equipo podamos ir a un lugar que no nos habíamos imaginado. Construir historias juntos, porque al final lo que queda y perdura son las historias que construyes juntos, el legado que dejas en otra gente. Y a lo largo de los años, cuando tú ves gente que ha crecido, que se ha desarrollado, es tan maravilloso tener la oportunidad de tocar la vida de esas personas y es una gran responsabilidad. Entonces, para mí esto de vivir el primer día como si fuera el primero y el último me ha marcado siempre. Por lo mismo, trato de no dormirme nunca enojada con nadie, porque puede ser el último. Sí. Y eso sí es mi filosofía de vida, fíjate, y por eso la vivo intensamente. ¿Y ahí qué te funciona en ese mundo, en el mundo de motivar y de movilizar personas? Y lo pienso también, desde tu principal área es tecnología o banca, pero hoy día estamos cruzados por esta palabra que está en el nombre de Diario Sustentable, la sostenibilidad o sustentabilidad. ¿Cómo inspiras a otros o a las organizaciones en las que te ha tocado liderar que se trabajen en estos términos de sustentabilidad o lucha contra el cambio climático, movilizando a las personas? ¿Cómo, qué te funciona? Y esto que dices es súper importante porque algo que aprendí también en el mundo de las empresas tecnológicas, que liderar más que tener que ver con el control, tiene que ver con inspirar y movilizar a las personas. Yo les decía que lo aprendí en Japón a los inicios de mi carrera, es entender dónde están, qué están viendo, cómo lo están viviendo y desde ahí intentar movilizar. Ahora, ¿cómo movilizas a la gente? ¿Cómo los haces parte de algo? Y yo creo que es un rol fundamental de los líderes generar una mística en torno a la oportunidad, a esta visión de futuro, llamémoslo propósito. Es decir, nadie quiere trabajar en una organización que nada más quiere ser número uno en algo.
porque el día que llegas a ser número uno en algo se acaba. Pero sí todos queremos ser importantes, sentir orgullo por lo que hacemos, sentir que cada día también es relevante en lo que aportamos. Y cómo lograr con los equipos mirar ese futuro posible. Imaginarnos que juntos lo podemos hacer, que queremos estar juntos en esto, esa parte de generar esa mística para llegar a lugares donde no habíamos podido llegar antes, de construir esa visión de futuro y después con realismo volver al presente, pero siempre desde lo que es posible en el futuro. Yo algo que trabajo mucho, y lo hacemos ahora en la consultora Ready2Digital, de la que soy cofundadora, es lo que yo llamo Future Back, ¿no? Para generar mística. Mira, si tú lo miras con los lentes de hoy, nada más posiblemente vas a tener un montón de obstáculos, un montón de limitantes, pero si tú te imaginas un futuro, un sentido de dirección y de impacto y vuelves a hoy, la conversión de cómo llegamos ahí cambia radicalmente. Entonces, hacer parte a los equipos de esto, para que haya una co-construcción, un entusiasmo es fundamental. Y evidentemente tienes que tener la convicción, es clave aprender a delegar y empoderar. Y esto, uy, que es difícil. Porque además, cuando uno antes ha sido muy exitoso haciendo las cosas por uno mismo, pero ahora el líder no se trata de sí mismo, se trata de cómo el equipo es exitoso. Esa transición es súper compleja. Y cómo tú empoderas y acompañas al mismo tiempo, delegas, pero no eres lejano. ¿Cómo puedes hacer esto de ver el bosque y el árbol al mismo tiempo? Y puedes estar con los clientes, preparar feedback al equipo, pues ya no se trata de ti. Entonces generas esta mística, acompañas a la gente, pero estás con ellos, no los ves de la vereda enfrente. Esto para mí ha sido fundamental. Y hacerlo con convicción, porque hay momentos difíciles, hay momentos en que hay que sostener el timón, hay momentos que hay que recalcular. Y esto cuando lo haces continuamente y trabajando con las personas, porque genuinamente te gusta trabajar con las personas, se hace muy, muy sostenible. Y me preguntaba sobre sostenibilidad. Yo creo que en todo esto, para mí sostenibilidad es pensar a largo plazo. Algo que es clave es esta capacidad, y algo que me gusta hacer es de proyectarnos en el tiempo, pensar a largo plazo, pero vivirlo en el día a día, ¿no? Esto de la sostenibilidad, hablemos de cómo estamos aquí, somos relevantes en el largo plazo, pero tiene que ver con cómo tratamos a nuestros clientes, a la gente en la empresa, a nuestros proveedores, cómo nos preocupamos con temas tan transversales como el cambio climático en las pequeñas decisiones. No tiene que ser algo súper heroico, tiene que ser parte de nuestro día a día. Oye, Sandra, y ahora tocando ese tema de la sostenibilidad, tú ya algo has adelantado, pero viéndolo quizás más desde el lado ejecutivo, de cómo uno integra a los equipos en estas iniciativas, esos pequeños cambios, pero ahora tú estás en las cúpulas de organizaciones y algunas de las más importantes de nuestro país. Y la visión desde la gobernanza es distinta y el rol y la responsabilidad también en esa sostenibilidad y resiliencia de las organizaciones a largo plazo también es distinta. ¿Cómo cambia tu mirada, o quizá más que cambia, cómo se enriquece tu mirada respecto a la sostenibilidad a la hora de tener que sentar ya no en un rol ejecutivo, sino como directora de diversas organizaciones? Fíjate, para mí ha sido exactamente esa palabra que dijiste, la voy a tomar, muy enriquecedor esto de complementar mi experiencia en la vida ejecutiva, además con mucho foco en la ejecución a través de los equipos, con el rol desde la dirección, como miembro de juntas directivas, que es un rol muy distinto y que vengo ejerciendo desde el año 2011. Yo comencé en organizaciones sin fines de lucro, estuve en el directorio de AmCham muchos años, tuve el honor de presidir la Cámara. Y lo cierto es que eso me abrió puertas después a directorios ya de empresas, de una universidad también, en Chile, en Colombia. Y creo que uno de los roles fundamentales desde el directorio es velar por el largo plazo, por la sostenibilidad de la empresa y por el éxito en el largo plazo de la empresa. Entonces, claro, hay que aprender esto. Hay una frase en inglés que me encanta, que dicha en español es que tú lo haces con la nariz pero no con las manos, ¿no? Aportas con preguntas, con experiencias, con desafiar, pero no para frenar la acción. Y esto es lo primero que los que venimos del mundo ejecutivo tenemos que entender muy bien, porque somos pura acción, ¿no? Que poner esta otra perspectiva, hacer las preguntas más que tener las respuestas, amplía miradas.
Y yo creo que un rol que tenemos muy importante al velar por el largo plazo es ampliar esas miradas, es desafiar. A veces eso puede tensionar un poco, pero cuidando las formas, siempre es constructivo. No me ha pasado nunca estar en una mesa en que esto no termine siendo algo constructivo. Y atrevernos a salir de las preguntas tal vez más tradicionales, a generar algunas preguntas que a veces pueden ser hasta incómodas, ¿no? Sobre todo en momentos de mucho éxito de las organizaciones, cuando tú cuestionas, bueno, ¿y esto nos va a ser exitosos o va a permitir que entreguemos todo el valor a nuestros accionistas, pero también con el entorno, con nuestros colaboradores, nuestros clientes, en 10 años más, con toda la disrupción que está ocurriendo? Esto no. Y cuando te está yendo muy bien hacerte estas preguntas, es como, oye, casi, pero eres pesimista. No, no, es velar por ese largo plazo, es prepararnos, es mirarnos a nosotros mismos. Y un tema que se ha instalado mucho en este contexto, sobre todo por todo lo que estamos viviendo con inteligencia artificial, es cómo desde los directorios abrazamos organizaciones que desde la altísima dirección, pero también pasando por los equipos ejecutivos, todos, estemos más preparados digitalmente para el mundo que ya es. Ni hablar además del impacto de inteligencia artificial. Cómo ser, y de hecho desde Ready to Digital hicimos un estudio, mucho más digital y savvy, competentes, si vamos a velar por el largo plazo. En un mundo que es cada vez más digital, pero está cada vez más siendo transformado por la inteligencia artificial. Está interesante eso, porque lo estamos viviendo, la inteligencia artificial todavía no es algo que madure. Los equipos se están viendo desafiados porque se integran herramientas, muchas veces no saben cómo ocuparlas. Hoy día quizás las estamos subutilizando, algunos ocupándolas como un buscador y hay otros que ya están innovando. ¿Cómo ves también que la inteligencia artificial se suma a aportar en estos temas de sustentabilidad? ¿Y qué rol tienen las empresas también? Bien, bueno, en el tema de sustentabilidad, y esto conecta con algo que me preguntabas antes también, el cambio climático, la inteligencia artificial tiene las dos caras, ¿no? Porque creo que nos presenta una oportunidad única de poder innovar y acelerar en las acciones que estamos tomando para mitigar la velocidad a la que estamos viendo este cambio climático que nos preocupa a todos, pero también a su vez deja una huella importante, por lo menos como estamos hoy, o sea, hay todavía un alto consumo de energía, de agua, etcétera, a través de estas grandes capacidades de cómputo que requiere. Entonces, ¿cómo abordarlo? Yo hablaría como de tres elementos que para mí son claves. Uno es la eficiencia operativa, digamos, cómo desde el diseño concebimos centros de datos, data centers, pero también algoritmos que son más eficientes, modelos de entrenamiento que requieren menos ciclos de cómputo, data centers que consumen cada vez más energías renovables, pero también estamos viendo en esta evolución de la inteligencia artificial generativa la instalación y cómo cada vez más estamos empezando a usar no solo large language models, pero también small language models que puedas incluso tener en tus celulares. Entonces, desde el diseño, hacernos cargo de esta huella es súper importante para que pueda escalar. Lo segundo es, creo que la innovación aplicada. O sea, cómo no solo se trata de mitigar, sino acelerar lo que podemos hacer para, dar unos ejemplos, no sé, optimizar las redes eléctricas, seguir potenciando la agricultura de precisión, consumir menos agua, menos fertilizantes, cómo podemos predecir el derretimiento de los glaciares o los incendios forestales. Son todas cosas que van a ser muy aceleradas gracias al cruce transversal con la analítica, la inteligencia artificial generativa. Y finalmente, las responsabilidades de las empresas, pero no solamente las tecnológicas. Yo creo que todos los que hacemos gran uso de la inteligencia artificial tenemos un rol súper importante en hacerlo de manera inteligente y sustentable desde el diseño. Y esto, como tú decías, estamos en un inicio de esta nueva fase de posibilidades que es la inteligencia artificial generativa, pero tenemos que preocuparnos que esto lo desarrollemos con inteligencia y de una manera sustentable, porque si no, finalmente esto no va a ser confiable y si no generamos esa confianza, no va a haber adopción. Y yo creo que el gran impacto transformacional de la inteligencia artificial pasa porque los humanos veamos la oportunidad, no solo los riesgos,
nos entusiasmemos, pero además confiemos. Y esto pasa también por este factor de la sustentabilidad. Oye, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, tanto como ejecutiva ahora como directora, ¿cómo ves que las empresas o los directorios en Chile están en este momento, adaptándose, preparándose, o si no están listos para asumir el desafío que también implica gobernar ahora organizaciones que tienen que asumir todas estas diferentes formas de trabajar, de concebir el mundo laboral, que requiere un cambio cultural muy fuerte dentro de sus equipos? ¿Estamos realmente listos para aprovechar el potencial aquí en Chile o nos falta? Yo creo que nadie puede decir que está realmente listo cuando estoy convencida de que estamos en un estadio muy inicial de lo que es la inteligencia artificial generativa. Se habla de que estamos a 5 o 10 años de la inteligencia artificial general. No sé cuántos años nos falta, pero que estamos en una trayectoria de la cual no hay retorno, yo estoy convencida. Creo también que estamos hablando de una tecnología que se conoce como GPT, no por ChatGPT, sino porque es de propósito general, por las siglas en inglés. Y esto quiere decir que estas tecnologías, como hemos visto a lo largo de la historia con otros ejemplos, Internet, el automóvil, tienen un periodo inicial donde baja la productividad y luego sube radicalmente. Entonces hoy creo que a nivel global, esto no es solo en Chile, estamos en un periodo en que adoptar esta nueva tecnología pasa por mucha exploración, pasa también por desinvertir en otra infraestructura tecnológica, invertir en esta nueva infraestructura tecnológica y aprender a trabajar de una manera distinta. Entonces, en esta adopción vamos a ver una baja. Todos hablan de, bueno, pero ¿dónde está la mayor productividad? ¿Dónde está la promesa? Yo creo que estamos en ese estadio inicial, pero sí creo que a diferencia de otras tecnologías de propósito general, esto se va a disparar muy rápido, porque se construye sobre capas que ya avanzaron antes. Y la construcción de esa infraestructura aprovecha otras. Por ejemplo, la nube. Hoy tú desde Chile puedes acceder a tecnologías de punta que haber desarrollado gracias a la conectividad que tenemos, entre otras cosas, hubiera llevado mucho más tiempo. Entonces esto va a ser mucho más rápido en cuanto empiece a dispararse. Entonces, primer mensaje, yo creo que nadie está listo ni preparado. Estamos todos viviendo una gran exploración, Chile también. De hecho, Chile, todos los estudios indican y los índices indican que vamos bastante más adelante que el resto de la región. Lilia hizo un estudio, segundo estudio, en el que seguimos siendo número 1 en la región en términos de conectividad, en términos de infraestructura, pero tenemos desafíos. Tenemos desafíos por el lado del talento, el talento especializado, pero también el talento en general y las competencias y las habilidades digitales en todos los niveles de la organización. Yo les hablaba recién a nivel de las juntas directivas, pero también en toda la organización. Y hay un temor de que esto puede quitarme mi trabajo, ¿no? Entonces tenemos que hacernos cargo de esto desde las empresas, trabajarlo. Hablamos del upskilling y el reskilling, pero yo creo que nos quedamos cortos, estamos subestimando el rol que tenemos las empresas de repensar las tareas que componen un rol, una función, porque eso va a cambiar mucho. La inteligencia artificial generativa va a reemplazar tareas. No va a ser como otras revoluciones, no sé, como la electricidad que dejó un trabajo fuera de relevancia de la noche a la mañana, ¿no? Yo siempre hablo de la gente que iba a encender los faroles, dejó de existir de la noche a la mañana. Más bien van a ser tareas, pero en este reemplazar tareas van a quedar trabajos enteros que vamos a tener que repensar. Entonces, ¿cómo repensamos ese capital humano, esos roles que van a estar mucho más? Yo veo mucha más colaboración y sinergia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. ¿Cómo estamos potenciando esas nuevas organizaciones? ¿Qué nuevas habilidades tienen que tener los líderes para manejar equipos que además de tener estas dos inteligencias van a tener muchas generaciones trabajando juntos? Entonces, tenemos grandes oportunidades y grandes desafíos por delante, pero tenemos que trabajar en Chile para poder ir de la exploración a la adopción estratégica en las habilidades digitales, en conectar esto de la adopción con no solamente automatizar y generar productividad, sino en transformar. Yo creo que una de las grandes promesas que tiene la inteligencia artificial para nosotros es en el momento que estamos viviendo, es transformar la manera en que creamos valor, cómo trabajamos, cómo vamos al mercado, los propios modelos de negocio. Es muy, muy transversal el impacto que va a tener. Y
y el hacerlo con responsabilidad, porque acá las empresas vamos a tener que hacernos cargo de la veracidad de los datos, de los sesgos, de la privacidad de los datos, de la ciberseguridad, que son todas áreas de desafío, y de cómo estamos estableciendo esos marcos éticos para generar confianza en la adopción. Así que en Chile creo que tenemos muchísimo para aprovechar y potenciar, y si lo combinamos con las ventajas competitivas que tiene Chile en minería, en astronomía, en energías renovables, creo que podemos subirnos a una ola de mucha mayor productividad y crecimiento para el país combinando estas ventajas competitivas. Pero, y aquí me voy a ir del tema de las empresas, porque creo que atañe a todos los actores del sistema, no solo las empresas, necesitamos una visión país de qué queremos, qué rol queremos jugar en esta era tan maravillosa que estamos comenzando. Yo la llamo la era post-AI o inteligencia artificial, porque ya está, ya es. Oye, ahí te quiero llevar unos minutos a tu posición hoy día desde el emprendimiento, desde emprendedora, y cómo este mundo de la empresa colabora con el mundo del emprendimiento o con el mundo también de las universidades o con el mundo público. Me gustaría saber cuál es tu visión de la colaboración entre los distintos actores del ecosistema. Bien, a ver, primero les cuento un poquito cómo fue esto de emprender, porque después de roles ejecutivos durante 30 años, ya venía en paralelo con mi trayectoria en directorios, llegó un momento donde, y tuvo mucho que ver la bendita inteligencia artificial, porque en el año 2023 decidí volver a estudiar en el MIT un año, cada 2 meses me instalaba una semana allá, y programa de liderazgo en tecnología. Y la verdad es que me di cuenta que el momento que estamos viviendo es tan profundo, es tan transformacional, cuando además cruzamos la inteligencia artificial con otras tecnologías, computación cuántica, la revolución que estamos viviendo en biotecnología, robótica, que dije, yo primero necesito ser agnóstica, más que representar una marca, quiero ser agnóstica. Pero lo que realmente a mí me apasiona es cómo poder ayudar a los líderes, directorios, pero también equipos ejecutivos, a reducir el gap que hay entre esta velocidad que está tomando las transformaciones que estamos viviendo y todas las revoluciones conjuntas que estamos viviendo, y la capacidad que tenemos las organizaciones, que viene de los seres humanos, de adaptarnos de forma lineal. ¿Cómo tratar realmente de anticiparnos? Y me fui también a estudiar, con la que hoy es mi socia y cofundadora de Ready2 Digital conmigo, nuevamente al MIT después de un año cuando decidí emprender, frameworks, metodologías para poder acompañar a los líderes en esto de trasladarse al futuro y desde allí venir al presente, en cómo sostener un ritmo de cambio, pero también operar el negocio en el día a día, porque acá no podemos parar el tren ni bajarnos del mundo, el mundo sigue moviéndose, y esta necesidad de generar organizaciones que sean ambidiestras es uno de los grandes desafíos. De eso nos enamoramos, mi socio y yo, y creamos Ready2 Digital para ayudar a los líderes. Y emprender ha sido todo un capítulo nuevo en mi vida, ¿no? Porque hay que entender, por más que tú tengas una pasión y un propósito, por dónde generar realmente ese valor. Y estamos viviendo un viaje maravilloso de mucho aprendizaje, pero también de aportar mucho. Así que ha sido súper, súper enriquecedor. Y me preguntabas, además de emprender... Colaboración. ¿Cómo ves la colaboración? Bueno, mira, en general también lo estamos viviendo en la consultora. Para poder acelerar esta capacidad de innovar y de transformar las organizaciones, yo creo que algo que nos está quedando cada vez más claro es que no podemos hacerlo solos. Los bordes de las organizaciones se están haciendo cada vez menos rígidos, ¿no? Y yo creo que hoy no cabe dudas que en un mundo como el que estamos viendo, en una economía digital, vivimos un mundo de ecosistemas. Y para acelerar la capacidad de innovar, para ser ambidiestros, necesitamos asociarnos con otros. Esto es muy del mundo digital también. Con startups que ya puedan venir a acelerar esa capacidad de innovar como organización, pero incluso colaboración con competidores para generar, no sé, cadenas de suministros más sostenibles, por ejemplo, nuevos desafíos o más sustentables, ¿sí?
con el sector público y con la academia también es fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, poder alinear dónde el sector productivo va a necesitar ese talento, que ese talento pueda estar listo. Trabajar también en estos espacios de experimentación, sandboxes, en colaboración con el sector público, también es fundamental. Y yo te diría que dos grandes referentes para mí de quienes lo hacen con mucha convicción y lo hacen muy bien son Singapur, donde tuve el placer de vivir 3 años y vi este modelo colaborativo funcionando muy bien. Y el otro es Medellín, estando en un directorio cuya sede en Bancolombia es Medellín. El modelo de Antioquia es muy interesante como lo trabajan. Y esto tiene que ser evolutivo y tiene que continuar. Creo que en Chile hemos tenido ejemplos de grandes avances con esos modelos colaborativos. Voy a mencionar uno que fue casi prácticamente un moonshot y nos olvidamos de eso, pero lo que ha hecho Chile en energías renovables es destacable y con colaboración público-privada, para mencionar algunos, digamos. Y creo que tenemos todas las posibilidades de volverlo a hacer e ir incluso más lejos con inteligencia artificial. Pero no podemos hacerlo solos. Y ahora que yo estoy en una empresa que recién está partiendo, esto ha sido fundamental. Hace poco llevamos una misión de directores y CEOs a ver el futuro en Boston, a palparlo en torno a estas revoluciones tecnológicas. Y lo hicimos en colaboración con Chile Massachusetts. Esto es esencial. La creación de valor hoy ya no puede quedar restringida a los límites de una sola organización. De eso estoy súper convencida. Buenísimo. Yo voy a cambiar de tema. Sé que estamos ya cerrando, pero no puedo evitar no preguntarte esto. Yo creo que las personas que nos ven, si tengo una mujer líder como tú y no le pregunto al respecto, me la van a cobrar. A ver. Hablamos de reducir brechas respecto a la velocidad de la transformación y las capacidades que tenemos. Hablaste de reducir brechas también de los equipos y entre sus líderes. Pero a mí me gustaría irme con el tema más de mujeres. Tú como mujer que has ocupado puestos de liderazgo muy alto, tanto en Chile, Latinoamérica, ahora lo estás haciendo, también ya decías en Asia, en África, has podido palpar y experimentar lo que es ser líder femenina, mujer, en diferentes organizaciones e industrias, países. Con esa experiencia, ¿cuál dirías que son los mayores desafíos que te ha tocado enfrentar? Si este famoso techo de cristal se rompe, no se rompe, lo rompiste, porque a veces dicen el techo sigue. Y si sí, ¿qué aprendizajes clave te gustaría compartir con las mujeres que nos ven y que dices, esto me sirvió a mí y que podría servirle también para otras como guías si aspiran a ocupar posiciones como las que tú has tomado en tu carrera? Wow, son varias preguntas en una. Pero es que si no la tengo que aprovechar la persona. Yo creo que primero, me hablabas del techo de cristal y cómo romper el techo de cristal. Yo creo que una de las cosas que para mí fue más complejo fue encontrar mi propio estilo de liderazgo, esta autenticidad que les hablaba hace un rato. Y vencer esta tendencia que tiene mucho que ver con cómo fuimos criadas las mujeres antes. Yo creo que ahora está cambiando esto, de que fuimos un poquito educadas para agradar a otros, ¿no? Esta preocupación por demostrar más que por hacerlo bien y mejorar, ¿no? Entonces, yo tengo una imagen muy bonita, todos los días la miro y dice, ocúpate de mejorar, hacerlo mejor, de darlo todo, más que demostrar, porque es como que fuimos criadas para demostrar que sí podemos liderar, que sí. Y esto se convierte en un día a día que a nosotras mismas no nos deja disfrutar. Entonces, yo creo que un poquito más de benevolencia también con una misma es importante, sin dejar de aprender, de hacerlo y de darlo todo, ¿no? Si tuviera que decir qué cosas a mí me ayudaron, yo creo que descubrir mi superpoder, o mi superpoder es fundamental, ¿no? Y no tener miedo a hablar de eso. Fíjate, cuando yo estaba en Google teníamos un programa muy lindo, que ahora yo creo que ya no es solo de Google, se abrió a la comunidad, que se llamaba I'm Remarkable. Soy destacable, soy todopoderosa. Y te enseñaban a hablar de ti sin sentir vergüenza. Lo más lindo es que fue diseñado para mujeres, pero después también los hombres se sumaron, porque nos da como un poquito de
de pudor hablar de nuestros logros, de lo que podemos hacer. Entonces, ¿cómo hacerlo sin ser arrogantes o sin dejar de vernos vulnerables? Pues todos somos humanos, pero para ofrecer esas fortalezas a otras. Eso es un arte que hay que trabajar, hay que invertir tiempo en conocer esos superpoderes, y una vez que estás segura que esos son tus superpoderes, esa es tu marca personal. ¿Y cómo lo empujas? No esperes que otros vengan a decirte cuáles son tus superpoderes. Y no caigas en esto nuevamente, de querer demostrarlo todo el tiempo. Vívelo con autenticidad. Eso para mí es algo que a mí me ayuda. Ojalá me lo hubieran dicho 30 años atrás, porque ha sido un camino que no ha sido fácil. Pero si a alguien le sirve, que nos esté escuchando hoy, lo comparto con gusto. Creo que creerte un poquito el cuento también, creer en ti, que tú sí lo puedes ser. Tú sí puedes ser un agente de cambio, que no necesitas el rol y que lo tienes que hacer día a día, ¿no? Eso para mí es súper, súper relevante. Y por supuesto disfrutar el camino. No hay sustentabilidad si tú no disfrutas lo que haces. No es sostenible, no hay ser humano que lo aguante. Entonces, buscar cómo hacerlo entretenido, placentero, y para eso las redes son esenciales. Como tú no solamente buscas en las redes, bueno, estamos aquí hablando del Instituto de Directores, que es una red en Chile y global maravillosa, Women Corporate Directors, donde yo también participo en una red global de mujeres en directorios, otra red fantástica, pero ahí no solamente ir a buscar mentores o sponsors, también dar, entregar. ¿Ah? Las redes se sustentan con un camino que yo digo siempre es bilateral. Endeavor es otro lugar que es maravilloso, es una red para emprendedores que están escalando, fantástica, donde tú ves la empresa, ves los emprendedores a propósito de las alianzas, trabajando juntos. Y esto para mí es esencial. Tampoco lo puedes hacer sola, como las empresas. Las personas somos iguales. Sí. Sandra Monse, se nos fue el tiempo volando. Me quedaron unas cuantas preguntas en la pauta. Quiero que hagamos un Líderes que Inspiran con Sandra 2. Sí. Ay, bueno, para mí sería un agrado. Seguimos conversando. Muchas gracias por este espacio. Sandra, te queremos dar las gracias. Hay cosas muy interesantes. Se nos va repitiendo entre los distintos capítulos, que a mí me parece muy, muy, muy entretenido. La curiosidad. La curiosidad se repite en general en las personas que lideran equipos. Como estar abierto a conocer cosas nuevas. El empoderar, el movilizar. Así que hemos sacado tremendos ejemplos desde tu vida corporativa y emprendedora, así que te quiero dar las gracias por... Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Muy entretenida la conversación. Qué bueno. Gracias. Pues nada, yo también agradecer a ambos. Gracias, Sandra, por aceptar esta invitación, por abrirte y compartirnos tanto conocimiento, tanta vida y sobre todo por también la humildad de querer compartir cuando uno se y mucho entusiasmo. Y sobre soy muy optimista del futuro que tenemos por delante y el futuro que tenemos por delante en Chile. Por eso soy chilena también, pese a mi acento, con mucho cariño por este país. Perfecto, y con ese optimismo y con ese nos vamos a cerrar este Líderes que Inspiran. Agradecer a todos por que nos acompañan en un nuevo episodio. Felipe, muchas gracias, es tu casa como siempre y los esperamos en un próximo Líderes que Inspiran. Muchas gracias.